Abre tu Biblia en el libro de Lucas y vamos a estar viendo este pasaje y vamos a recordar algo que aconteció. Abre tu Biblia conmigo, si puedes, en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Cómo se sienten con el nuevo horario? ¿Están bien? ¿O se quedaron dormidos? ¿O trajeron la almohada todavía? Lucas capítulo 22. Y vamos a estar leyendo este pasaje. Vamos a estar hablando la cena del Señor. Eso es lo que vamos a estar hablando en este día, la cena del Señor. Y al final la vamos a celebrar, ¿ok? Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor también y vamos a estar leyendo estos pasajes, pero es importante que podamos estudiar y recordar, especialmente en esos tiempos, lo que es la cena del Señor. Y Lucas lo escribe de esta manera. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 7. Te voy a pedir también de favor que después vamos a leer el libro de Marcos, pero no te vayas a mover de Lucas. Tu Biblia debe tener un hilito como el mío, si no, no es Biblia buena, ¿verdad? Donde lo marcas, le puedes poner el dedito acusador, donde lo detienes, ¿okay? Le puedes poner una pluma para que sea más fácil regresar. Ahora, si tú eres de los que se saben la Biblia de memoria y todo, bueno, ya no necesitas nada de esto, pero si eres como tu servidor, bueno, esto sirve para después ir al libro a la siguiente cita bíblica. Lucas capítulo 22. Y en el versículo 7 dice: cuando llegó el día de la fiesta de las panes sin levadura, en que se debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntó Pedro y Juan. Y en el versículo 10 Jesús les contesta. Miren, contestó él: al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Versículo 11. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 12. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Entonces Jesús iba a preparar y Jesús iba a pasar la Pascua con ellos. El Señor Jesús va a pasar sus últimos momentos con ellos. Y nosotros sabemos de que si tú quieres platicar con alguien de cualquier cosa, de preferencia, si es cosa buena, le invitas a comer. Si es cosa mala, pues primero comes y después compartes lo malo, ¿verdad que sí? Cuando tú invitas a comer a alguien, tú le estás dando de tu tiempo, tú le estás dando de tu cariño, le estás mostrando de tu amor. Y también algo interesante, que cuando tú invitas a comer con alguien, le estás abriendo las puertas de tu casa. Y le estás diciendo: esta es mi zona, este es mi hogar, pero te lo voy a dar. Jesús estaba no solamente por compartir tiempo con sus discípulos, pero sí estaba por decirles: esta es la última ocasión en que voy a estar con ustedes porque ya me voy a morir. De ahí de que Jesús tuvo su última cena y él escogió con quién la iba a pasar y en qué momento. La celebración de la Pascua, acto tradicional que se realizaba y que Jesús dijo: voy a aprovechar para pasar tiempo con mis discípulos. Él estaba pasando tiempo con las personas que él convenció del mensaje. Jesús iba a pasar tiempo con las personas que dejaron a un lado familia, a un lado trabajo, por seguirlo. El Señor Jesús estaba pasando tiempo, iba a pasar tiempo, su última cena, la última Pascua, con las personas que decidieron seguirlo y proclamar este mensaje. Este momento no solamente era de despedida del Señor Jesús, de decirles: ya me voy a ir, voy a morir, sino que estaba diciéndole: los últimos minutos de paz, de gozo, de tranquilidad que puedo tener. Si es tranquilidad, acuérdate que iba a morir, también tuvo miedo, pero los últimos minutos los quiero pasar con ustedes. Es como que tú sabes que te vas a morir y te dicen: vas a tener una última cena. ¿Con quién lo quieres pasar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Jesús decidió pasarlo con sus discípulos
para decirles lo que iba a acontecer. Ahora, me llama mucho la atención de que Jesús les dice a Pedro y a Juan, vayan, y cuando entren a la ciudad, y dice, ok, vayan y prepárenme dónde vamos a celebrar la cena. Y me llama la atención que les dice, cuando veas en la ciudad un hombre que lleva un cántaro, lo sigues. No sé, yo cuando leí el pasaje me puse a pensar, es como si me dijeran, pues ve a sal y cuando llegues a esta ciudad, cuando veas a alguien que va manejando un carro rojo. Bueno, pues a lo mejor hay muchos carros, ¿no? O un carro, o cuando ¿sabes qué? Ve a la tienda y cuando veas a un hombre que está agarrando algo, pues a mí me llamó la atención. ¿Y cómo iban a saber quién era? Bueno, ya después lees que en esos tiempos la mujer era la que acarreaba el agua del pozo. Por lo tanto, ver a un hombre era, no vas a ver un hombre, porque la mujer era la que se encargaba de cargar el agua del pozo. Entonces Jesús, aún en sus últimos momentos de vida, estaba siendo específico y estaba haciendo cosas diferentes. Y no es casualidad, es el poder de Dios, de que va a haber un hombre, cuando no se acostumbraba a que éste entrara. Y algo que a mí que me llama la atención dentro de este pasaje, antes de entrar al tema principal, que es la cena del Señor, que Jesús quiere que todos nosotros le pongamos a su disposición lo que somos y lo que tenemos. Jesús le dijo a sus discípulos, a dos de ellos, vayan y van a encontrar a este hombre. Y a este hombre díganle, el maestro quiere usar tu casa. Es interesante porque seguramente que este hombre del cántaro que llevaba el agua donde Jesús tomó la última cena, seguramente que ha de haber escuchado el mensaje, seguramente que ha de haber sabido de Jesús, porque permitió que entraran, porque permitió que pasaran ahí la cena. Pero lo que me llama la atención es de que aún Jesús en sus últimos días estaba afectando la vida de los demás. Les dijo a estos dos hombres, a sus discípulos, sigan a este hombre y díganle que ahí voy a pasar la cena, y díganle, ¿dónde está la sala amueblada y amplia que tiene? Y me puse a pensar, no es el tema principal de este pasaje, pero también lo menciona, que Jesús estuvo en un lugar digno de él, una sala amplia y amueblada. Cuando tú lees la Biblia, yo la leo y por alguna razón pienso que antes como que las casas estaban muy chiquitas, muy feas y como que no había nada bonito. No sé, esa era mi imaginación. Cuando lees este pasaje dice que el Señor Jesús sabía que este hombre tenía de 2 pisos su casa y que le dijo, hay una sala amplia y amueblada. El Señor Jesús, aún antes de morir, quería impactar la vida de alguien más. Y vamos al que el hubiera no existe. Es que el hubiera no existe. Pero ¿qué si este hombre hubiera dicho, ¿por qué van a ensuciar mis muebles? ¿O por qué quieren usar mi casa? ¿O por qué los voy a dejar entrar si son 12? Más el maestro no puede ser. ¿Por qué lo voy a hacer? Se hubiera perdido la oportunidad de decir, en esta casa estuvo el Señor Jesús y en esta casa tomó la última cena. ¿Te puedes imaginar? Si tú cuando vas a un lado pones una firma y aquí estuve yo y no nos conocen. Pero te puedes imaginar este hombre lo que dijo, wow, la última cena del Mesías, del Salvador, fue en mi casa. En mi casa hospedé a Dios. No es el tema principal de este pasaje, pero algo importante a señalar es de que Jesús está interesado en impactar tu vida, impactar la vida de las personas y usar lo que tú tienes, que lo que tú tengas está a la disposición de Dios. Mucho o poco que digas, esto es para Dios, lo voy a usar para el reino de Dios. Y no es el tema principal, pero algo importante que menciona es, fueron a la casa y en la casa estuvieron juntos para celebrar la cena del Señor. Y en la casa, cuando tú estás en Cristo Jesús, recuerda, a donde tú vas, va Dios mismo. Y en tu casa, ahí está la presencia de Dios. Si tú quieres, si tienes a Cristo en tu corazón. Entonces ya después que va y les está comentando esto, todo va bien hasta ahorita, todo va bien, la cena. Recuerda cuando alguien te dice, oye, quiero platicar contigo, te invito a comer, dices, bueno, vas. Y después cuando te dicen algo, si no te gusta, híjole, te hubiera dicho que no.
Pero bueno, tú estás platicando, tú estás comiendo y generalmente estás teniendo una plática en medio de la comida. La mayoría de las veces es algo que te bendice, algo que te emociona, algo que te exhorta. Bueno, vamos a ver la plática que tuvo el Señor Jesús con ellos. Versículo 13, estamos en Lucas 22, versículo 13. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que la prepararon, ¿ok? Así que la prepararon. Continúa el relato y dice lo siguiente, dice, cuando llegó la hora, versículo 14, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Importante, esto es algo necesario, porque antes solamente se les estaba llamando discípulos. Antes eran los discípulos de Jesús. Antes eran los discípulos. Aquí en este pasaje ya se le está diciendo apóstoles. Ya le está diciendo, ya subieron de nivel. El apóstol es aquel que caminó con Cristo Jesús. Ese es el apóstol. Entonces ya aquí ya está hablando de apóstoles, ¿ok? Y le dice, versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Le está diciendo antes de padecer. Versículo 16, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y luego dice lo siguiente, dice, también tomó pan, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19, también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Versículo 21, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre será según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces Jesús está celebrando la cena. Jesús está pasando tiempo con sus amigos, que ahora los llamó a amigos, discípulos, y que los llama apóstoles. Y les está diciendo, ya tenía ganas de pasar este tiempo con ustedes. ¿Por qué razón? Me voy a morir. ¿Por qué razón? Voy a entregar mi cuerpo. ¿Por qué razón quería verlos? Porque quiero estar con las personas con las que me siento cómodo. Quiero estar con las personas que estamos en el mismo nivel. Quiero estar con las personas que me entienden. Quiero estar con las personas que me aman. Quiero estar con las personas que están cambiando y que van a cambiar. Quiero pasar tiempo con las personas que me creen. Jesús le dice, ya quería estar con ustedes porque me voy a morir. Wow, qué padre que el Mesías quería vernos. Qué padre que el Salvador quería pasar tiempo con nosotros. Pero luego les digo, pero sepan también que alguien me va a traicionar. Y esa persona está aquí. Ouch. Tú vas a comer, vas a la cena y estás con tus amigos y les dices, pero ¿qué crees? Uno de aquí me va a traicionar. Ouch. Y te comienzas a preguntar, ¿seré yo? Híjole, traicionaría, ya lo hice. Y comienzas a recorrer, he hablado mal, he dicho cosas mal, yo lo he traicionado. Yo voy a decir cosas mal, yo voy a expresarme mal, yo voy a hacer algo para traicionarlo. Y tu mente comienza a caminar rápido. Y los discípulos tuvieron ahí quién fue y quién no fue. Quiero que leamos, por favor, Marcos capítulo 13. Vamos a buscar Marcos capítulo 13, porque Marcos lo enseña de diferente manera. Marcos capítulo 14, perdón. Y luego regresamos aquí a Lucas, ¿ok? Marcos 13. Marcos 13, 14, ya no sé lo que digo. ¿Lo encontraron? Después vamos a regresar a Mateo. Cuando el Señor Jesús está hablando de la cena,
En Marcos 14 dice lo siguiente, versículo 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, versículo 12, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Déjame te digo algo, vamos a hacer una pausa antes de que sigamos. La Biblia tiene 4 evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios se habla lo que aconteció, pero cada persona está enfocada en algo diferente. Por eso es de que en Marcos dice una cosa, Lucas dice otro, pero estaban en el mismo momento. Nada más por si te preguntabas, vas a encontrar las mismas enseñanzas, pero con palabras diferentes. Entonces, en versículo 13 dice: él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y ahí donde díganle, y ahí entren, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. ¿Te fijas ya los detalles? Y arreglada. Preparen ahí nuestra cena. Ya no nada más es la cena, preparen ahí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo y tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, ahora sí, te fijas cómo ahora Marcos ya lo relata diferente. Dice, mientras estaban comiendo, ahí va, y les dice: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Oye, tú estás con hambre y estás pasando tiempo con alguien que te cae bien y la estás pasando muy padre, muy chévere, estás muy contento. Y recuerda, cuando estamos comiendo por alguna razón, todos como que estamos contentos. Puede ser obvio, ¿verdad? Porque estás comiendo y estás pasando bien y estás platicando de todo y estás alegre y wow, y hablas de la comida y bueno, pero que en medio de la comida tú estés como agarrando el taco si eres mexicano, agarrando la pasta si eres italiano, ¿verdad? No sé. Y te dicen, oye, pero uno de ustedes me va a traicionar. Y tú, imagínate la escena con los discípulos. Y me puedo imaginar a Pedro echándose un trago y uno de ustedes me va a traicionar. En medio de la comida. Cuando menos hubieras dejado que la comida terminara. Deja que me termine de comer y después me dice. No, en medio de la comida les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Híjole, eso fue feo, porque es al Señor Jesús. Nosotros como seres humanos podemos, en el aspecto de que todo se puede, traicionar a un hombre, traicionar a una mujer, ¿ok? Podemos hacer algo para traicionarlo, pero traicionar a Dios. Ahora, por favor, no te digo es válido que traiciones. El pastor dijo que yo podía traicionar. Sí, tú lo puedes hacer, pero no te conviene, ¿ok? Pero lo que me refiero es esto: si tú traicionas a alguien o alguien te traiciona a ti, tú te sientes mal, tú te sientes incómodo. Si te traicionaron, o espero que te sientas incómodo, mal, si tú traicionaste, que te sientas mal, que es, ¿cómo fui capaz de hacerlo? Ahora, a Dios le traicionaron en ese momento. En medio de la cena, el Señor Jesús le dice, pero les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar, y está aquí con nosotros, lógicamente. ¡Wow! Ahora, pongámonos en la parte del Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dejó el paraíso, por así decirlo, para entrar a la tierra, para vivir como humano. ¿Qué necesidad tenía Dios? No tenía necesidad Jesús de dejarlo. No tenía necesidad de que vinieran aquí en la tierra y no sé, estar en la escuela o someterse a sus papás terrenales. No tenía necesidad, sin embargo lo hizo. No tenía necesidad de vivir como un ser humano, sin embargo lo hizo. Ahora, no tenía necesidad de morir, pero lo hizo por nosotros. Te puedes imaginar, digo, es que yo no tengo necesidad de esto y todavía me van a matar porque físicamente murió, su cuerpo murió, pero antes de que me maten, déjame te digo algo, alguien me va a traicionar, y es alguien
de los que está aquí conmigo. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús? ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Cómo te sentirías tú? Si a nosotros una traicioncita que no es que, pues dije que le iba a tu equipo, pero en verdad no le voy a tu equipo. Uy, eres un traidor. Ya nos duele, ya nos hiere. Al Señor Jesús, sus apóstoles, los que estaban cambiando las vidas de los demás, los que estaban con Él, lo traicionaron. Y uno lo traicionó. Y ya sabemos quién fue, ¿verdad? Así que estás bien, you're safe, ¿verdad? Estás tranquilo, no pasa nada, tú no eres. Pero el Señor Jesús les dijo en medio de esa plática: alguien me va a traicionar. Versículo 19, después de, te puedes imaginar al morderle el bolillo y te lo tragas, ¿quién fue? ¿Quién será? Muy bien, en el versículo 19, ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Una de las cosas por las cuales yo digo que ellos se entristecieron es lo siguiente: el Señor Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Va, futuro. Uno de ustedes va a hacer algo en mi contra. ¿Okay? Ya sabemos quién fue. Jesús ya sabía quién era. La misma persona que lo traicionó ya sabía quién era. Pero el resto de los discípulos se puso triste, se preguntaron, porque ¿de qué somos? Dijeron las gorditas, de carne. Porque todos fallamos, porque todos cometemos errores, porque todos estamos expuestos a pecar. Pero ¿sabes qué? Ellos se pusieron tristes en pensar: ¿iré a ser yo? ¿Iré a ser el instrumento que Satanás use para traicionar al maestro? ¿Voy a ser yo? Porque ¿sabes qué? Así ellos eran gruesos, los discípulos, los apóstoles, quién sabe, hayan dicho: ¿sabes qué? Mejor de una vez quítame la vida antes de que yo te traicione a ti. Su pasión y su deseo de 11 discípulos era así, murieron mártires por servir al Señor. Se pusieron tristes de decir: pero es que yo lo amo tanto, pero es que yo lo amo tanto, pero es que yo creo en Él. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Ahora, Dios conoce los corazones de toda la gente, de cómo actuamos, de cómo vivimos. Pero los discípulos se entristecieron y seguramente estaban pensando: híjole, por favor, que no sea yo, que no sea yo. ¿Seré yo el que voy a pecar y ofender a Dios de esta manera? ¿Seré yo? Y ellos le preguntaban, versículo 20, es uno de los 12, al Señor Jesús otra vez: ve a un hombre, al hombre que veas. Bueno, ya sabemos que eso era diferente porque no había hombres acarreando el agua, pero dice: es uno de los 12. ¿Really? Pues sí, pues somos 12. ¡Wow! ¡Qué revelación, Señor! Sí, uno de los 12. Es uno de los 12, contestó: uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y lógicamente aquí está hablando de Judas, el que lo traicionó. Pero el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos, y a la misma vez podemos ver que quizás el Señor Jesús les dijo eso para que los discípulos se cuidaran el doble de cómo estaba su relación o cómo estaría su relación con Dios mismo. Jesús ya sabía, bien pudo haber dicho: Judas, me vas a traicionar. Pero si hubiera sido eso, los otros 11 hubieran dicho: ay, ese Judas, wow, yo lo sabía, lo sospechaba, me imaginaba, con razón, ay, yo lo veía raro. Sí, ay, fíjate que sí, ya cuando pasa algo, todos sospechamos, todos sabíamos, todos conocíamos, pero nadie hizo nada para prevenir. Entonces, en ese momento, seguramente que Jesús lo que estaba diciendo es: yo sé quién es, pero les digo a ustedes 11, manténganse firmes, sigan luchando por no caer y por no traicionarme. Por esa razón seguramente que les dijo: es uno de ustedes,
para que los demás digan, no, yo no quiero ser. Pero en medio de la cena, el Señor les está dando las malas noticias. Todo iba bien. Me voy a ir, la cena, te puedes imaginar a los apóstoles en la sala amplia, en la casa grande, bonita, teniendo un buen tiempo, tomando el pan, tomando el vino, platicando. No, hombre, ¿te acuerdas lo que hizo el Señor Jesús con el? No, hombre, las pláticas de ellos han de haber sido, pero sí de esas gruesas. Oye, ¿cómo es que me quedé impactado cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó? Oye, yo estaba nada más como cuidando al Señor Jesús y de repente se me metió y dije, ¿por qué lo tocaste? Las pláticas de ellos, de los apóstoles en esa cena. Oye, ¿te acuerdas cuando fue y le dijo a Lázaro, oye, Lázaro revive? ¿Cómo le hizo? Yo estaba como, wow, no puede ser, lo va a hacer. Las pláticas de ellos en medio de la cena. Sus pláticas de, oye, ¿y cómo nos llamó? ¿Te acuerdas? Sí, yo estaba ahí haciendo nada y de repente que me habla, sentí así un fuego y por eso estoy aquí. Me puedo imaginar a Pedro, no, hombre, lo mal que me sentí cuando andábamos pescando y que el Señor me dijo, ve pesca, y yo dije que no, y, híjole, ya cuando vi todos los pescados, las pláticas de los apóstoles en la cena, y de repente le dice, hey, uno de ustedes me va a traicionar. Y les dice, pero ¿saben qué? Te voy a decir algo. Te lo digo con la intención de que se cumpla la palabra de Dios, donde uno me va a entregar. Te lo digo con la intención de que tú estés firme y luches por no traicionarme. Pero también te voy a decir algo, dijo, no necesito, dijo, el Hijo del Hombre, Cristo mismo, va a ser entregado, pero porque así está escrito, no por causa de un hombre. Lo que le estaba diciendo Dios es, yo quiero que sepan que uno, y ahora imagínate a Judas, híjole, el tormento de Judas, decir, sí, es como que te dijeran, tú me vas a traicionar y tú sabes que tú lo vas a hacer, ya comienzas a sentirte mal. Judas, ¿cómo se debe haber sentido? Pero el Señor Jesús en ese momento le dice, pero lo digo para que se cumplan las escrituras, lo digo para que ustedes estén firmes, se esfuercen, ¿ok? Pero también déjame te digo algo, Jesús dice, el Hijo del Hombre, yo mismo voy a ser entregado, pero ¿sabes qué? Porque así está escrito, no por causa de Judas, sino la verdad es que por causa de toda la humanidad. Yo tengo que ser entregado, tengo que morir y tengo que resucitar. Por esa razón el Señor Jesús estaba contento de pasar tiempo con sus discípulos, de celebrar la Pascua, mis últimos momentos de vida, mis últimos instantes de vida. ¿Y saben qué? Era quizás la última oportunidad que iba a estar con sus discípulos para poderles animar y decirles lo que iba a acontecer. Regresamos a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Y aquí es donde está el tema principal de este pasaje, o de lo que estamos hablando, que es la cena del Señor, porque se celebra y qué es lo que significa en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 es cuando ya les está explicando y les dice en el versículo 17, en el versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ya los quería ver, estar con ustedes, porque antes de que comience a sufrir, pues les digo que no volverá a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios, hasta que el Señor Jesús venga y regrese. Es de que Él iba a participar nuevamente de la Pascua, de esta celebración, hasta que se cumpla lo escrito por Dios, o lo que va a venir es que lo va a volver a participar el Señor Jesús. Dice, por eso también me da gusto que ya lo voy a hacer. Versículo 17, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Les vuelve a decir, no voy a participar de esto. Lo que les estaba diciendo es, despierten, abran los ojos, entiendan que yo ya me voy a morir. Ya no voy a comer, ya no voy a beber con ustedes hasta que se cumpla, hasta que el reino de Dios venga, hasta mi venida, hasta que yo regrese. Es lo que les estaba diciendo.
Quiero que entiendan, me voy a ir, pero voy a regresar. Quiero que entiendan, la venida de Jesús va a ser real. Quiero que entiendan que esto lo voy a disfrutar un momento con ustedes, pero después tendrán que esperar hasta que se cumpla el reino de Dios. Les estaban dando y repitiendo para que la gente entienda, para que sus discípulos volvieran a captar la idea. Y luego les dijo, el versículo 19, también tomó pan y después del pan, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces, cuando Jesús agarra el pan, y ese es el tema principal, cuando Jesús agarra el pan, le dice, este es mi cuerpo. Ahora, nosotros entendemos que cuando participamos de la cena del Señor, agarramos un pedacito de pan, pero entendemos que no es el cuerpo de Cristo, ahora es algo simbólico, ¿ok? Pero el Señor Jesús simbólicamente agarra el pan y le dice a los apóstoles en ese momento, en esa cena, en su última cena, le dice, participen de este pan, porque es mi cuerpo que será entregado por todos. Te vas a recordar que en el Antiguo Testamento había que entregar un sacrificio para el perdón de pecados. Por eso es de que nosotros traemos al altar. Cuando estaban en el Antiguo Testamento traían al altar animales para sacrificarlos, se morían, derramaban sangre y con eso obtenían el perdón de pecados. El Señor Jesús les está diciendo a ellos, yo soy ese cordero, y Juan 1:29 así lo pone, este es el cordero que será inmolado, este es el cordero que por nosotros va a ser entregado. Por eso el Señor Jesús toma el pan y les dice a sus discípulos y nos recuerda a nosotros, cada vez que tú tomes este pan, tienes que recordar, ese es el cuerpo de Jesús que fue entregado, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que satisfacer a Dios mismo con pagar por el pecado de la gente. Dios sabía que había necesidad de un cordero sin mancha, sin pecado, que tenía que morir para que Dios estuviera satisfecho y decir, ya no tienen que pagar, ya está pagada la deuda. Por eso es que Jesús les dice, este es mi cuerpo que yo lo entrego por ustedes. Ojo, le estaba diciendo a sus discípulos, pero lo estaba entregando por todo el mundo, no nada más por los discípulos. Por alguna razón, muchos de nosotros como cristianos decimos, es que Jesús murió por los cristianos, es que la Biblia nada más es para los cristianos, es que no nada más es para los cristianos. Dios entregó su vida por la humanidad, por todo el mundo. Ahora, los cristianos somos los que hemos obtenido la gracia, la misericordia de parte de Dios para obtener los beneficios de lo que Jesús hizo entregando su cuerpo. Fue por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo entero que Jesús puso su cuerpo en esa cruz. Y por eso les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Por esa razón, nosotros no tenemos que hacer sacrificios para pagar por nuestros pecados. El sacrificio que ya le agrada a Dios lo hizo Cristo Jesús. Ya lo hizo. Cuando muere Cristo Jesús, Dios queda satisfecho en el aspecto de decir, alguien pagó la deuda del pecado. Y ese fue el Cordero Santo. No tenía ningún defecto, no tenía ninguna mancha, no tuvo ningún pecado. Por eso es de que pudo pagar por nosotros. Jesús, su última cena, sus últimos minutos aquí en la tierra, los comparte con sus apóstoles, con las personas que creyeron en Él, con las personas que aceptaron el reto de Él, de servirlo, de seguirlo y de enseñar la palabra de Dios. Esas eran las personas con las cuales Jesús estaba teniendo su última cena. Bienaventurados ellos que estuvieron en ese momento. Mala onda por Judas, por lo que hizo. Tú y yo no somos Judas, no seremos Judas, ni nombraremos uno de nuestros hijos Judas. No, ni siquiera una mascota. Pero así como los discípulos tuvieron ese privilegio de cenar con Jesús, lo vamos a tener nosotros. Cuando Jesús venga y nos lleve y estemos en la cena, en las bodas del Cordero.
ese es el mismo privilegio que vamos a tener nosotros. Y eso es un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de estar tranquilos y paz en el camino del Señor, porque celebraremos eso. Ya no pagaste, Jesús lo derramó, Jesús entregó su cuerpo. Por eso es de que cada mañana o cada noche o cada día o cada vez que puedes, el Señor Jesús, gracias por haber pagado el precio por mis pecados. Ese es el cuerpo de Jesús. Luego tomó la copa y te vas a recordar que culturalmente en los tiempos de Jesús se acostumbraba mucho, no solamente el día de la Pascua, sino era una tradición, algo cultural, el tomar el pan, el compartir los alimentos y el tomar vino. El tomar una copa de vino, el tomar vino. Eso es lo que estaban haciendo, también estaban tomando vino. Y después, ya después de que entrega eso, que dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Lo que está diciendo es, ahora, la sangre de Cristo, en ese momento, en una copa con vino, les decía, esta copa con vino es mi sangre y esa sangre es la del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, repito, venías tú, tenías un pecado grande, traías un animal grande, lo matabas, derramabas sangre y Dios perdonaba tus pecados. Después dijo, ya no va a ser así, se está perdiendo la humanidad, un solo cordero, un solo sacrificio, será mi hijo. Entonces, a partir de ese momento, el nuevo pacto está en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que se derramó en esa cruz es la que nos limpia de nuestros pecados. Es la que nos hace más blancos que la nieve. Es la sangre de Cristo la que tiene poder. Esa sangre de Cristo es la que nos cubre a nosotros. Y cuando Dios nos ve, no ve tu cuerpo, no ve tus acciones, ve la sangre de Cristo en ti. Y es la sangre de Cristo la que hace que vayas a entrar a la presencia de Dios. Cuando tú mueras, la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, es la que te da la entrada al cielo. Por eso es de que nosotros decimos, no, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo que fue derramada es la que ahora me protege. La sangre de Cristo es la que te marca como hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que te sella para que puedas vivir una vida cristocéntrica, lo más agradable a Dios que se pueda. Jesús les dice, este es mi cuerpo. Algo o alguien tenía que morir. Esta es mi sangre. Ya no es por muerte, ahora es por la sangre de Cristo que tú y yo tenemos entrada a la presencia del Padre. La sangre de Jesús es la del nuevo pacto. Por eso nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, nosotros hacemos lo siguiente: tomamos el pan y tomamos de la sangre de Cristo. Y lo hacemos como un recordatorio nada más de lo que sucedió. No es que ese es el cuerpo y esta es la sangre. Me estoy tomando la sangre de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo, no lo puedo ni tocar. No, es algo que hacemos de una forma de recordatorio y simbólico. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente: es entender que la última cena del Señor la hizo para decirle a los discípulos, me voy a ir, ya no voy a participar con ustedes, pero voy a regresar. Por lo tanto, tenemos que entender que la cena del Señor es para que recordemos, es el cuerpo de Cristo. Algunas personas dicen que el Evangelio se ha malbaratado, que el Evangelio ya no es lo mismo, que nosotros hemos hecho ver mal el Evangelio. El Evangelio tiene el mismo precio, es la sangre de Jesús, es el mismo precio. Dicen que irte al cielo no tiene precio, no, o no tienes que hacer nada para ir al cielo. No, costó la sangre de Cristo. Tu salvación costó la sangre de Cristo, costó la vida de Jesús. Entonces lo que tú tienes es algo valioso, es un tesoro grande. Esa es la salvación que tú tienes, porque Jesús entregó su cuerpo y porque Jesús derramó su sangre. Amén. Te voy a decir algunas cosas que podemos hacer para celebrar la cena del Señor. Me voy a brincar unas para irnos más rápido. Cuando estemos para celebrar la cena del Señor, tú tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Okay? Tienes que pasar tiempo con Dios. Nosotros somos muy común a decir, ay, que a mí me hubiera gustado pasar más tiempo, a mí me hubiera gustado estar más tiempo con Jesús. Si yo hubiera sido los apóstoles, si él hubiera no existe hoy en día.
pasa tiempo con Jesús, pasa tiempo con Dios. Para tomar la cena de la Santa Cena, participar de la última cena de la Santa Cena, tienes que pasar tiempo con Dios, pero también tienes que agradecer la salvación que Cristo nos da. Puedes decirlo todos los días: Señor, gracias por la salvación, gracias por mi salvación, gracias por mi salvación, gracias por mi salvación. Y la última cosa que yo te voy a dar, en el GB te van a enseñar más, pero la última cosa que yo te voy a compartir es, pasas tiempo en la presencia de Dios, tienes que agradecer la salvación que Cristo te dio. Y algo interesante que tenemos que realizar también es, tienes que compartir la salvación de Cristo con mucha gente. Jesús no murió nada más por ti. Jesús no murió nada más por lo que venimos a esta iglesia. Jesús no murió nada más por los que se congregan en otra iglesia. Jesús murió por todos. Y es nuestro deber, nuestro mandamiento, el compartir de Cristo con los que no lo conocen. El compartirles, decirle: no necesitas que hacer sacrificios para que Dios te ame. No necesitas que pagar mandas para que Dios te ame. No necesitas que hacer cosas para entrar al cielo. Acepta a Cristo. Él es el Cordero Santo. Su sangre tiene poder. Él es el que murió por nuestros pecados. Él es el que va a venir. Es lo que tenemos que hacer. Una persona dijo: tú no puedes pagar por la salvación, pero la manera de agradecer la salvación que Dios te da es hablando de Cristo con los que no lo conocen, es haciendo discípulos para la gloria de Jesús. Eso es algo que tenemos que hacer. Y eso es algo que domingo tras domingo el Señor nos reta a que tenemos que realizar. Hablar de Cristo con los que no lo conocen. Hablar de Cristo con los que no los conocen. Termino con esta escritura y celebraremos la cena del Señor. Está en el libro de Corintios, en el libro de Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 11. Y nos preparamos para tomar la cena del Señor. Pablo les está escribiendo y está recordando lo que es la cena del Señor. Y le dice lo siguiente: y después de dar gracias lo partió y dijo: este es pan, es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. En versículo 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Versículo 26: porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué razón nosotros celebramos la cena del Señor? Porque Jesús lo hizo con sus discípulos, porque Jesús lo hizo la última vez, porque el Señor lo estableció, porque es una manera de nosotros recordar lo que Él hizo, y es una manera de proclamar el Evangelio. El cuerpo de Cristo, que es el pan, es lo que se entregó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo. Ponte de pie conmigo, por favor. La sangre